podríamos complementar de este tipo de ejercicios del flujo de efectivo. Por ahora, esto es lo esencial. Así que avanzamos ahora a la siguiente práctica, al siguiente punto, que es el estado de origen y aplicación de recursos. Ahora, estado de origen y aplicación de recursos. Que vamos a simbolizar así. E-O-A-R. No vamos a explicar en detalle los conceptos de esto porque vienen en el texto. Eso sí hemos pasado. Ahí van a ver que este estado tiene el fin de mostrar precisamente cómo se han originado y en qué se han aplicado los recursos en una empresa. El anterior nada más era de los fondos. Y la diferencia sustancial entre fondos y recursos, fondos es el efectivo exclusivamente, lo que hemos visto en el anterior estado. En cambio, recursos es un término un poquito más amplio. Recursos es sinónimo de capital de trabajo. Capital de trabajo. Recursos es sinónimo de capital de trabajo. Y se acordarán que capital de trabajo es la primera fórmula que sabemos, es esta: el activo circulante menos el pasivo a corto plazo. Esa es en el texto mencionamos otras definiciones también. Hay una definición o acepción de capital de trabajo bruto y neto, ¿no? Capital de trabajo bruto es todo el activo circulante. Todo el activo circulante, capital de trabajo bruto. Sin embargo, se hace más uso del capital de trabajo neto. De hecho, cuando se habla de capital de trabajo, uno asume que estamos hablando del capital de trabajo neto, que es la diferencia de estos dos, ¿no? El activo circulante menos el pasivo circulante o a corto plazo. En el balance sí tenemos una idea, creo que aquí tenemos un pequeño esquema del balance general. Es todo lo que a corto plazo vamos a disponer, ¿no? El activo circulante, restando lo que a corto plazo tenemos que pagar, ¿no? Todo lo que vamos a disponer a corto plazo menos lo que tenemos que pagar en ese mismo plazo es lo que nos sobra como capital de trabajo para trabajar cotidianamente, ¿no? De ahí viene el término, capital de trabajo. Esto también tiene otras denominaciones como, por ejemplo, capital líquido de operaciones. Capital líquido de operaciones. O también se le llama capital propio en giro. Del capital propio que está girando, rotando, ¿no? Ahora, este capital de trabajo, es 48.000, por ejemplo, en esta empresa, pueden ser muy buenos, ¿no? Una buena cantidad. En otra empresa, estos mismos 48.000 pueden ser muy deficientes. Depende de varios factores que vamos a ver enseguida. Uno tiene que ver con el tamaño, con el rubro, etc. Pero volvamos a esta parte. Otra fórmula del capital de trabajo es esta otra. En el texto, ahí van a ver, ya no he copiado acá, de la ecuación. Primero se anota la ecuación de balance, los que tienen a la mano ahí, por ahí el texto. La ecuación de balance, que es el activo igual a pasivo más capital. Luego el activo se discrimina en sus tres grupos: activo circulante, activo fijo y otros activos. Luego el pasivo se separa en dos grupos, tiene pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Luego se despeja esto de los dos lados de la ecuación. De los dos lados se despeja esto y a la derecha queda esto. Pasivo a largo plazo más el capital propio menos activo fijo y otros activos, que sería el activo no circulante. Esto queda a la derecha. Así que es otra fórmula equivalente al capital de trabajo. Los dos dan el mismo resultado.
El primero está, por así decir, es una fórmula directa, ¿no? Y la segunda es una fórmula indirecta, en base a los otros componentes del balance. Dan lo mismo. Ahora, en base a esta segunda fórmula, por la variación que puede ocurrir de alguna cuenta que esté en estos grupos, se determina si una variación representa origen o aplicación de recursos, ¿no? En esta segunda fórmula, si el capital de trabajo por la variación de alguna de estas cuentas o grupos de cuentas aumenta, si el capital de trabajo aumenta, entonces hay origen de recursos. Ahora, si por la variación de alguna de esas cuentas de estos grupos el capital de trabajo disminuye, es aplicación de recursos. Determinar el capital, digo, el estado de origen y aplicación de recursos es muy importante para una empresa porque refleja cómo está haciendo uso de los recursos una empresa, ¿no? El Estado más o menos tiene esta fórmula. En general, resumiendo en pocas palabras, digamos, el estado de origen y aplicación de recursos tiene forma de T, ¿no? A la izquierda se notan los orígenes y a la derecha las aplicaciones, que siempre deben dar lo mismo, así como no hay débito sin crédito en contabilidad, ¿no? En todo asiento el debe es igual a la B, igual acá. La cantidad de orígenes de recursos tienen que ver exactamente con las de aplicaciones. Saber cómo se originan y qué se aplican los recursos es útil especialmente para los que están a cargo de la empresa, para los administradores, para el gerente, para el director, ¿no? Porque pueden ocurrir situaciones diversas donde, y es muy común inclusive para los que tienen cierto dominio en contabilidad, pasan situaciones como la siguiente, ¿no? El contador le muestra al gerente el estado de resultados de las últimas gestiones con buenas utilidades, ¿no? Y al propio tiempo la empresa no puede pagar deudas, no está en dificultad, no tiene liquidez, no puede pagar deudas, tiene problemas financieros, ¿no? Está obligada muchas veces a prestarse de los bancos, ¿no? Y entonces el gerente puede decir, y cualquiera de nosotros también de principio, podría decir que hasta dudar de que hay utilidades. ¿Cómo es posible que este año hemos tenido utilidades, el año pasado, el año pasado utilidades y no podemos pagar siquiera nuestras deudas, ¿no? Entonces, este estado da respuesta a esas preguntas, porque nos muestra primero cómo están compuestas esas utilidades y además principalmente en qué se están aplicando. Probablemente estamos comprando demasiados activos fijos o estamos pagando deudas a largo plazo de gestiones más anteriores, ¿no? Entonces, este estado nos muestra justamente cómo se originan y en qué se aplican los recursos. Para ver la importancia que tiene el estudio de este estado de origen y aplicación de recursos, en el texto, en el capítulo 5, describimos desde el punto de vista teórico la importancia del estudio del estado de origen y aplicación de recursos, ¿no? En cuatro partes ahí en el capítulo 5 del texto. En cuatro partes vemos sobre aspectos diversos sobre el capital de trabajo para ver la importancia que tiene determinar cómo se utiliza, cómo se obtiene el capital de trabajo en una empresa, ¿no? La cantidad, etc. En una primera parte ya no he anotado acá los detalles porque ustedes tienen en el texto sobre las ventajas de tener un buen capital de trabajo, ¿no? ¿Qué ventajas representa para una empresa tener un buen capital de trabajo? Y entre algunas que se reflejan ahí, ustedes van a leer mejor otro dato con más detalle. Una de las principales ventajas para la empresa es que le permite, dice, le permite operar con regularidad a la empresa, ¿no? De mantener un volumen de inventarios estable, normal, regular, de pagar sus deudas con puntualidad, ¿no? De atender los gastos necesarios también con prontitud,
le permite aprovechar algunas ventajas en compras que hace al contado. Como tiene buen capital de trabajo, puede hacer compras al contado, ¿no? y aprovechar descuentos, rebajas. Asimismo, teniendo un buen capital de trabajo, puede, en relación a sus clientes, puede proporcionarles mayores plazos. Puede esperarles más tiempo a que le paguen porque no tiene urgencia de tener dinero, ¿no? Así que puede ampliar sus créditos, y ampliando los créditos habrá más clientes seguramente, ¿no? Que puedan comprarle a la empresa, y aumentar las ventas siempre es un objetivo importante para cualquier empresa. Tiene que ver con las utilidades. También otra ventaja que se menciona por ahí es que le permite reaccionar con mayor flexibilidad ante situaciones imprevistas. De pronto, un proceso inflacionario imprevisto que ocurre en la región, una empresa que tiene un buen capital de trabajo puede soportar mejor que otra que no tiene, ¿no? O un problema laboral interno en la empresa, soportará mejor la empresa que tiene un buen capital de trabajo, ¿no? O de pronto la escasez de materias primas o de algún suministro que la empresa necesite, puede soportar también con mayor flexibilidad teniendo un buen capital de trabajo, ¿no? Son entonces varias las ventajas que tiene tener un buen capital de trabajo para la empresa, ¿no? Los oficiales de crédito le dan alta importancia para la concesión de créditos y le llaman a eso, por eso en algunos indicadores, medidores de la calidad del capital de trabajo. Después, otro aspecto tiene que ver con los factores que afectan o que influyen en la cantidad de capital de trabajo, o que determinan también, quizás debíamos haber anotado acá, si determinan la cantidad de capital de trabajo que una empresa debe haber. Decíamos hace rato, es 48.000 en una empresa. De estos 48.000 en una empresa pueden ser muy buenos y en otra empresa muy deficientes, ¿no? Depende de varios factores. En el texto van a ver cuáles son, ¿no? Uno de ellos, el más importante, tiene que ver con el tipo de empresa que estamos analizando, ¿no? Una empresa industrial requerirá seguramente más capital de trabajo que una empresa de servicios, ¿no? O de acuerdo al tamaño también. Una empresa, así sea industrial, más grande, requiere una más cantidad de capital de trabajo que una pequeña, ¿no? Y eso se refleja muchas veces en el volumen de ventas. Por eso ahí en el texto dice, a mayor cantidad de ventas, mayor cantidad de capital de trabajo se requiere. Tiene que ver también con la política de créditos de la empresa, pero principalmente con el rubro de actividad y el tamaño de la empresa. También algunos otros factores, como ahí creo mencionamos en el texto, sobre la naturaleza del tipo de productos que produce y que vende una empresa, ¿no? Y eso también tiene relación con la frecuencia en que se producen y se venden los productos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que vende rápido sus productos, ¿no? Que sería ver una confitería de esos donde vende pan y otras masitas, etcétera, que vende rápido, necesitará más cantidad de trabajo, capital de trabajo o menos que otra que tarda más en producir y tarda más en vender. Entonces, la que produce más rápido y vende más rápido requiere menos cantidad de capital de trabajo, ¿no? Porque como vende rápido, obtiene recursos con más rapidez también, y no necesita tener mucho en reserva de dinero, de inventarios, ¿no? En cambio, una empresa que fabrica, digamos, cierto tipo de maquinarias de alto costo y tarda semanas en vender, entonces necesita más cantidad de capital de trabajo, porque hasta esperar que venda, tiene que pagar gastos, tiene que pagar sueldos, impuestos, y para eso necesita tener más recursos, ¿no? Más capital de trabajo ahí en reserva. Entonces, esos factores hay que tomar en cuenta para calificar en un caso determinado si es bueno o no el capital de trabajo. Pero además, en todo caso, siempre comparando con lo que ocurre con otras empresas.
así sea del mismo rubro, del mismo tamaño, siempre es bueno tener una especie de estándar. Luego, otros factores sobre las causas que originan insuficiencia de capital de trabajo. Otro elemento de este análisis, quería decir, es las causas que ocasionan o que originan, como aquí dice, insuficiencia o pérdida o disminución de capital de trabajo. Y se mencionan varias ahí en el texto, ¿no? La principal es las pérdidas de gestión. La causa más importante que puede tener una empresa para que haya menos capital de trabajo o disminuya es las pérdidas que registra una empresa en una gestión. También pérdida en venta de valores negociables a corto plazo. Luego también están cuando una empresa compra demasiados activos fijos, ¿no? O activos no circulantes en general, ¿no? Compra demasiadas maquinarias o más de lo que necesita, o vehículos o terrenos, ¿no? Utilizando recursos circulantes, invirtiéndolos en activos no circulantes. Por ahí también dice una política poco conservadora en la declaración y pago de dividendos, dice, ¿no? Puede ser que les corresponda a los socios dividendos, pero si la empresa tiene dificultades con los recursos, los socios pueden esperar a que se les pague dividendos. Y si la empresa de todas maneras declara y paga dividendos sin tomar en cuenta la insuficiencia de capital de trabajo, eso ocasiona disminución y problemas en la calidad del capital de trabajo. Otra causa que se menciona por ahí es el pago de deudas a largo plazo, ¿no? O compra de bonos, de inversiones a largo plazo. Así que hay que saber determinar qué causas están ocasionando insuficiencia de capital de trabajo. La peor de todas, sin embargo, es las pérdidas de gestión. Ahora, por último, en esta parte, en este análisis, ven las fuentes de capital de trabajo. Cómo se puede obtener más bien capital de trabajo o aumentar. Y si analizan estas, son justamente las recíprocas de las anteriores, ¿no? Si la peor causa que ocasiona disminución de capital de trabajo es las pérdidas, ¿cuál sería la mejor forma de que aumenten el capital de trabajo? Lo contrario, las utilidades. Cuando una empresa obtiene utilidades, aumenta su capital de trabajo, ¿no? Habrá más dinero, más cuentas por cobrar, más inventarios, etc. O los gastos no erogables también dicen, ¿no? Bueno, eso es asunto contable que tiene que ver con la depreciación. Otras fuentes de capital de trabajo, no las mejores, pero también son fuentes, son cuando una empresa recurre a préstamos bancarios a largo plazo tiene que ser, porque si fuera a corto plazo no cambia el capital de trabajo, ¿no? Préstamos a largo plazo aumentan el capital de trabajo. No es la mejor forma, pero aumenta el capital de trabajo. Otra forma, tampoco es la mejor, es cuando la empresa vende activos no circulantes, ¿no? Cuando vende un vehículo, vende un terreno, una maquinaria, está obteniendo recursos. O cuando vende bonos a largo plazo, ¿no? Que hubiera invertido antes, o acciones de otras empresas, eso también registra aumento del capital de trabajo. O cuando se incorporan nuevos aportes de socios, eso aumenta el capital de trabajo. También a través de la venta, decíamos, ¿no? De bonos a largo plazo. También puede ser en la ganancia que la empresa obtiene en la venta de valores negociables a corto plazo, cuando vende, digamos, acciones o bonos que van a vencer a corto plazo y vende, ¿no? O cuando vende inventarios, ¿no? Inventarios de materias primas y los vende como materias primas simplemente, y en eso tiene una ganancia, entonces eso también aumenta el capital de trabajo. Es poco frecuente, pero puede ser un caso. Entonces, esas son las fuentes de capital de trabajo.
En realidad, en estos 4 puntos se ve el aspecto teórico de la importancia que tiene estudiar sobre el capital de trabajo. Dentro de la administración financiera, ustedes van a ver mejor esto en finanzas, cómo se administra el efectivo, por ejemplo, ¿no? O los inventarios, esos detalles como inventarios justo a tiempo, etcétera. Ahí van a ver en finanzas, ¿no? Capital de trabajo es muy importante. Hay tesis íntegras de maestrías inclusive solo acerca del capital de trabajo. En esta materia, lo único que vemos aparte de este aspecto teórico, además, es cómo elaborar el estado de origen y aplicación de recursos de ese estado. Vale. A ver, vamos a ver justamente cómo se hace esto. Vamos a cambiar de imagen. Importante que en el texto hemos, hemos hecho los 4 puntos de la página 37 y 38. Ahora vamos a ver la práctica. Vamos a ver un ejemplo hacia la página 30. Bien, entonces habíamos quedado en esta parte del estado de origen y aplicación de recursos. Es un estado que al final es en forma de T, ¿no? A la izquierda se notan los orígenes de recursos y a la derecha las aplicaciones, como vamos a ver enseguida en un ejemplo concreto. Sin embargo, antes de hacer este estado, es conveniente hacer una hoja de trabajo relativa a este estado. Eso, de ejemplo, tenemos en el texto. A ver, enseguida, si alguien está siguiéndonos, nos dice en qué página está esta hoja medio completar en el texto. A ver, les digo enseguida.
en la página 38, fíjense en el texto. La página 38, ahí tenemos esta hoja de trabajo, así, este es el contenido. Todavía no vamos a hablar del detalle. Son las cuentas que se anotan a la izquierda, luego los saldos se anotan mejor, el saldo inicial a la izquierda, el saldo final a la derecha de un periodo determinado, ¿no? Y luego se van a completar estas 4 columnas. En 2 de ellas, la aparición del capital de trabajo, y en otras 2, los recursos propiamente, ¿no? Aplicaciones y origen en este orden. No es necesario que copien porque ya tienen ahí en la página 38. Ahí vamos a completar este ejemplo precisamente ahora, ¿no? En algunos textos, esta hoja de trabajo está solo en 4 columnas, ¿no? Las 2 primeras de los saldos y directamente estas 2 últimas de aplicaciones y orígenes, ¿no? Pero no es muy apropiado porque no todo realmente es aplicación y origen de las variaciones. Algunas representan solo simples variaciones del capital de trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ¿no? Si aquí vamos a suponer que tenemos un balance como este, ¿no? A ver, como este, donde aquí a la izquierda tenemos el activo circulante, el disponible, exigible, realizable y el activo fijo y otros activos después, ¿no? Aquí vamos a concentrar la atención en esta parte nomás, que es el capital de trabajo. Y lo mismo en el pasivo, ¿no? Con otras cuentas y grupos más se supone este balance, pero en relación a lo que estamos analizando, vamos a suponer que el activo circulante suma cierta cantidad, vamos a suponer, digamos, 148,000, ¿no? Y el pasivo a corto plazo, vamos a suponer que suma solo 100,000, la diferencia 48,000. ¿No? Recuerden, el capital de trabajo es activo circulante menos pasivo a corto plazo, que es el capital de trabajo neto, ¿no? Y esa suma, diríamos que, por ejemplo, es 48,000. En la composición del activo circulante, vamos a suponer que entre algunas cuentas de las otras que podrían estar, están estas: caja, inicialmente con 16,000, ¿no? Si ustedes pueden anotar en este orden, ¿no? Caja, solo 16,000 primero, todavía no estas otras, ¿no? Luego, cuentas por cobrar en el activo exigible, 20,000. Y otras más, ¿no? Aquí en cuentas por pagar en el pasivo, 23,000 inicialmente, ¿no? Las de azul nomás todavía. Si escriben, mejor. Bueno, entonces se asume que hay más cuentas, ¿no? Pero analizando estas, ¿qué pasa una vez que tenemos estos 20,000, 16,000 acá? Uno de esos clientes que nos debe 2,000, uno de los clientes que nos debe 2,000, viene la empresa y nos paga. Entonces, si teníamos 20,000 por cobrar y un cliente que nos debe 2,000 nos está pagando, va a quedar 18,000, ¿no? Esta cifra de acá. Tachando esto, quedaría 18,000, ¿no? Y si nos está pagando 2,000 y antes había solo 16,000 en caja, esos 2,000 vienen a sumar al efectivo y quedaría 18,000. Entonces, de las cifras en negro, diríamos, ahora tenemos las cifras en celeste. Por esa operación, por el hecho de que un cliente viene a pagarnos 2,000, el capital de trabajo es 48,000. ¿Aumentan o disminuyen? A ver qué dice. Con las cifras de negro era 48,000, ¿no? Cuando viene un cliente y nos paga 2,000,
esa operación modifica este capital de trabajo, ahora que aumente o que disminuye. Cuando se hacen dos columnas nomás en la hoja de trabajo, el hecho de que un cliente viene a pagar no se considera como si fuera un origen de recursos, no como que teniendo más dinero, pero no tomamos en cuenta la disminución de las cuentas por cobrar. Entonces, en realidad no cambia el capital de trabajo. Y eso es solamente una variación en la composición del capital de trabajo, y eso se considera en este par de columnas, en estas dos columnas, donde dice variación del capital de trabajo. Ahí por eso esa aparición en caja, por ejemplo, solo es un aumento o una disminución de capital de trabajo por la composición. ¿No? Ahora, a ver otro ejemplo. Si en esta misma situación nosotros más bien aún en este momento debemos a los proveedores 23.000 inicialmente, ¿no? Si más bien nosotros como empresa vamos a pagarle a un proveedor 3.000, ¿no? Si vamos a pagarle 3.000 y teníamos 18.000 acá, ¿no? Si vamos a pagar 3.000, va a salir 3.000 de dinero y va a quedar 15.000, esta cifra en rojo, 15.000. Y si antes debíamos 23.000, ahora vamos a deber solo 20.000 porque le estamos pagando 3.000. Por lo tanto, cuando vamos a pagar nosotros a un proveedor 3.000, ¿eso cambia el capital de trabajo? ¿Aumenta o disminuye el capital de trabajo? La respuesta es que tampoco cambia, ¿no? Porque si en una simple resta, por ejemplo, esta resta de acá, 15 menos 5 es 10, ¿verdad? Si al minuendo y al sustraendo le restamos una misma cantidad como aquel estamos restando al minuendo y al sustraendo 3.000 estamos restando, si aquí le restamos 3 a 15 y 3 a 5, 15 menos 5, 10, 12 menos 2, 10 también, ¿no? Si al minuendo y al sustraendo le restamos una misma cantidad, el resultado no cambia. Igual si aumentamos, ¿no? Tampoco cambia. Así que eso tampoco es una modificación del capital de trabajo, ¿no? Esas variaciones en la composición se anotan en esas dos columnas de variación en más o menos del capital de trabajo, ¿no? Lo que realmente ocasiona un origen o aplicación son las operaciones que tienen la raíz, digamos, en el grupo de activo fijo, otros activos, no fuera de este grupo de cuentas, fuera de esto, ¿no? Es decir, en el pasivo a largo plazo, en el capital propio, alguna operación que involucre a estos grupos, eso sí ocasiona origen o aplicación. Por eso decíamos en esta fórmula, creo que eso hemos notado en la anterior clase, por acá, en esta segunda fórmula, ¿no? Todo lo que, alguna cuenta que esté en estos grupos, en el capital de propio, en el pasivo a largo plazo, o en el activo fijo, o en otros activos, la aparición de esas cuentas, eso sí ocasiona origen o aplicación según implique un aumento o disminución del capital de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al banco y nos prestamos a largo plazo, eso realmente es origen de recursos, ¿no? O si un nuevo aporte de un socio aumenta sus aportes y estamos acá, o por otro lado obtenemos utilidades, eso ocasiona un origen de recursos. O dentro de alguna operación en este grupo de cuentas, cuando vendemos un vehículo, por ejemplo,
será origen o aplicación cuando vendemos un vehículo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se originan recursos o se aplican recursos? Si vendemos un vehículo, nos damos dinero seguramente y eso es origen de recursos, ¿no? Entonces, el procedimiento para hacer la hoja de trabajo, esta que está aquí a la derecha, es el siguiente, ¿no? Este estado, dicho entre paréntesis, es mucho más sencillo que el anterior del flujo de efectivo, ¿no? No hay que hacer gran análisis en esto, más que solo saber reconocer si una cuenta es activo, pasivo o patrimonio y clasificar su cuenta. Entonces, el procedimiento para hacer este cuadro es, primero, anotar las cuentas de balance a la izquierda, ¿no? Dicho de paso, para hacer este estado solamente necesitamos dos balances al inicio, uno al inicio del periodo y otro al final, ¿no? Balance general únicamente. Ya no es necesario el estado de resultados para este cuadro, ¿no? Para el flujo de efectivo, como la práctica 12, 14, ahí sí se necesita el estado de resultados, es indispensable, si no, no se puede hacer. Cambio acá solamente balance general, al principio y al final de un periodo. Suele ser un año el periodo, o puede ser de 6 meses o hasta de un mes, también se puede hacer. Ahora, una vez que anotamos las cuentas, sería un poquito más fácil si las cuentas están ordenadas, como en esta práctica. En la página 38, como verán, están en el orden que suele estar el activo, disponible, el exigible, el realizable, hasta el último, ¿no? Y lo mismo el pasivo y patrimonio. Así es un poco más fácil. Luego, una vez anotados los saldos, en este par de columnas, tal vez aquí nos faltan entre llaves aquí arriba, estas dos columnas le ponen 1 arriba, es con la fórmula 1, entre paréntesis, ¿no? 1. Y estas otras dos columnas con la fórmula 2. Con la fórmula 2. Entonces, aquí entre paréntesis ponen 2, estas dos columnas, y aquí 1 con la fórmula 1. Es decir, toda vez que analizamos una cuenta, la cuenta que sea en el balance va a estar en uno de 5 grupos: en el circulante, en el pasivo a corto plazo o en el pasivo a largo plazo, capital propio o activo no circulante. Solo en uno y solo uno de esos grupos. Cualquier cuenta que nos imaginemos estará en uno de estos 5 grupos. Si la cuenta está en uno de estos dos grupos, ¿no? Uno de estos dos de acá, entonces su diferencia se anota en el primer par de columnas, ¿no? Este de acá, en una de estos dos. Si la cuenta es de activo circulante o pasivo a corto plazo, su diferencia se anota en una de estas dos columnas según ocasione aumento o disminución. Eso vamos a ejercitar enseguida. Ahora, si la cuenta cualquiera, por ejemplo, previsión para indemnización, es una cuenta de pasivo a largo plazo, ¿no? Si la cuenta está en uno de estos tres grupos de la segunda fórmula, entonces la diferencia de esa cuenta significará ya sea un origen o aplicación de recursos según esté produciendo un aumento, como acá, o una disminución, ¿no? Ahí vamos a ver su diferencia de ese tipo de cuentas estará en una de estas dos columnas, como vamos a ir ejercitando. Eso es importante entonces, ¿no? Ahora vamos a ejercitar, ¿no? Para esto simplemente cuestión de, no tengo anotado por acá, eso sí. A ver, vamos a improvisar un poquito esto. Si tenemos... Para eso, para ver si representa origen o aplicación, es suficiente tener un poquito de, o sea, siempre un razonamiento básico de aritmética nomás, ¿no? A ver, por ejemplo, acá. Vamos a improvisar, aunque no es muy cómodo escribir aquí.
A ver, son pequeños números. Digamos que tenemos una ecuación acá en 15. Voy a escribir así para explicar esto. Más 20 menos 8, digamos. ¿Cuánto es esto? 27, ¿no? 27. Entonces, imagínense en la fórmula, este es el capital de trabajo, este es el pasivo a largo plazo, el capital propio y el activo no circulante. Si varía una de estas cifras, cualquiera de estas tres, el resultado va a variar, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo varía? Varía en relación directa con estos dos que suman. Relación directa. ¿Qué quiere decir relación directa? Que si alguno de estos dos aumenta, porque están sumando, si alguno de estos dos aumenta, el resultado también aumenta, ¿no? En la misma cantidad. En cambio, con este es en relación inversa. Si este aumenta, si en vez de restar 8, restaríamos 12, por ejemplo, entonces el resultado disminuye, ¿no? Porque resta más. Eso es relación inversa. Si este número 8 es más grande, el resultado es más pequeño acá. El resultado. Si es más pequeño, el resultado es más grande, ¿no? Eso es relación inversa. Eso es simple aritmética nomás, ¿no? Lo mismo es con la primera fórmula, ¿no? La primera fórmula lo mismo. Si tenemos acá 10, digamos, menos 4, digamos, activo circulante menos pasivo a corto plazo. Ese es el capital de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, si este aumenta, el resultado también aumenta. Es simple aritmética, ¿no? O si este disminuye, el resultado también disminuye. En cambio, con este es al revés. Si este 4 aumenta, el resultado disminuye. Con el que estás restando es así, ¿no? Si en vez de 4 fuera 7 esto, entonces 10 menos 7 sería 3 nomás, ¿no? Si este número aumenta, el resultado disminuye. Y viceversa. Si este disminuye, este aumenta. Como verán, con los números que restan hay relación inversa. Con los números que suman hay relación directa. Esa cuestión es suficiente para entender esta parte, ¿no? Ahora vamos a ir al grano, ¿no? Aquí vamos a completar la página 38 del texto. Ustedes tienen sus textos. Bueno, los que tienen en PDF, nomás saber cómo haríamos con los que tienen en PDF. Van a tener que escuchar y copiar esto que tengo aquí en la... Yo no he completado porque me olvidé que algunos no tienen el texto. Deben ser pocos porque como ya iniciamos el semestre y la mayoría tenía el texto, deben ser pocos los que no tienen. En todo caso, los que no tienen copian esto tal cual y perfectamente se van a ubicar, ¿no? Entonces, faltaría aquí arribita fórmula 1 para estas dos columnas y si es una cuenta de la fórmula 2 a una de estas dos columnas, ¿no? Entonces, iremos viendo. Si ya tienen rayado el cuadro, para los que no tienen el texto, tal vez les puede ayudar esto, ¿no? A ver, rayen deprisa esta partecita. A ver, mientras copian algunos que no tienen el texto. Vean, la primera cuenta, cómo está ordenado el balance. Seguramente nos vamos a encontrar con las cuentas del activo circulante, ¿no? Y entre las cuentas del activo circulante y el capital de trabajo hay relación directa. Esta es la primera fórmula, por si acaso, ¿no? Esta fórmula 1 y esta fórmula 2. Así que con las cuentas del activo circulante decíamos hay relación directa con el capital de trabajo. Si este aumenta, aumenta el capital de trabajo. Si disminuye, disminuye, ¿no? Lo mismo. Cambio con las del pasivo a corto plazo es al revés, ¿no?
Entonces, con ese antecedente, estas primeras que son del activo circulante, por ejemplo, caja chica, está aumentando está disminuyendo el saldo, el capital de trabajo de la misma forma también disminuye, ¿no? Disminuye en 400. Solo en esta columna porque es cuenta de la primera fórmula, ¿no? De activo circulante. No he copiado yo la segunda porque ahí está en el texto, vamos a ir viendo. La segunda ya está incluso registrada. La segunda era bancos, ¿no? Es bancos. De 15.000 a 34 aumenta, ¿no? Aumenta el capital de trabajo también, aumenta. Y que ya tienen ustedes aquí 19.540 de la segunda cuenta. Aquí, no aumenta. Luego tenemos cuentas por cobrar, que está aumentando también, de 14 a 19 está aumentando cuentas por cobrar. Y si aumenta, el capital de trabajo también aumenta, está acá, los 5.750. Proseguimos entonces. Los que tienen el texto, solo esos tres tienen primero de ejemplo. La siguiente. Préstamos al personal. Está disminuyendo, ¿verdad? El saldo de 2.000 a 1.000 disminuye. Entonces el capital de trabajo igual va a disminuir aquí en la columna de disminuciones. Pues no tengo yo la diferencia. A simple vista esto es 630, ¿no? Disminuye en 630 por acá. Luego pasamos a la siguiente. Fondos a rendir. Fondos a rendir también es una cuenta de exigible y por lo tanto de circulante, ¿no? Ese fondos a rendir es cuando le mandamos al mensajero o al contador a pagar varios gastos y nos firma como un vale, debe recibir cierta suma y entonces ese trabajador tiene que rendirnos cuenta al día siguiente, ¿no? Entonces ahí ponemos fondos a rendir, a cajas, ahí, ¿no? Como cuentas por cobrar. Estos fondos a rendir al principio eran 18.000, al final es 27.000 y algo, ¿no? La diferencia es el aumento para empezar. Y si aumenta, el capital de trabajo también aumenta aquí en aumentos. Fondos a rendir, la diferencia que es 8.760. Si me equivoco, me corrigen, ¿no? 8.760. 8.760 en aumento, en fondos a rendir. Interés por cobrar también es a corto plazo porque es exigible, ¿no? Así que de 1.000 a 300 disminuye. Y si disminuye esta cuenta de activo circulante, el capital de trabajo también disminuye, estará en la segunda columna de disminuciones. La diferencia es 743. 743 por acá. Después tenemos el IVA crédito fiscal. También es exigible, ¿no? Y está dentro del circulante en la primera fórmula, en la 1. Y el IVA crédito fiscal está aumentando, vean, de 750 a 830 aumenta. Si aumenta, el capital de trabajo también aumenta, ¿no? En 80 se ve a simple vista. 80. El IVA crédito fiscal. Materias primas. Sigue siendo circulante, porque esto es el realizable, pero sigue siendo circulante. Y está aumentando. De 18 a 21 aumenta. Y si aumenta el capital de trabajo, ¿qué pasa? También aumenta, ¿no? Es tan fácil esta primera parte que es como repetir. Si yo digo aumenta, ustedes dicen aumenta. Si digo disminuye, disminuye. Así de fácil es esto del activo circulante, ¿no? 18 a 21 aumenta, a ver, en 3.220. 3.220. Materias primas, ¿no? En aumento del capital de trabajo. Luego tenemos productos en proceso, sigue siendo realizable y por lo tanto circulante. De 26.000 a 24 disminuye, entonces el capital de trabajo también disminuye, ¿no? Pasa lo mismo.
En producción proceso de 20.000 a 24.000 es 2.000, 1.800, 1.760 tendría que ser, 1.760. Producción proceso disminuye acá 1.760. Luego, productos terminados también sigue siendo realizable y por lo tanto circulante, ¿no? De 52 a 85 aumenta. Si aumenta, ¿qué pasa con el capital de trabajo? También aumenta, ¿no? La diferencia de 33.000, 32.900. 32.000. 32.900, sí. Productos terminados. Aumenta aquí en esta columna 32.900. Materiales varios, sigue siendo realizable, por lo tanto circulante. De 4.000 a 8.000 aumenta y entonces el capital de trabajo también aumenta en esta columna. En cuanto a simple vista, 8.000, 4.000, 3.880. Materiales varios aumenta en 3.880 por acá. La siguiente cuenta, muebles y enseres. Fíjense que muebles y enseres ya no es activo circulante, no es activo fijo. ¿Qué pasa? Está aumentando de 11.300 a 11.603, ¿no? A ver, aquí en esta fórmula. Aquí. Muebles y enseres es cuenta de activo fijo que está acá. Y si este grupo aumenta, este grupo de cuentas aumenta, dado que está restando, al revés pasa acá, relación inversa, ¿no? Y está aumentando esta cuenta, resta más y por lo tanto este disminuye. Y si disminuye, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Aplicación de recursos. Si disminuye, hay aplicación de recursos. Así que en la columna de aplicaciones ya está, de hecho, esa cuenta. Muy bien, ya teníamos en aplicaciones, ¿no? La diferencia, 303. Está habiendo aplicación de recursos. Esto también se puede ver más objetivamente por imaginación, ¿no? Si había 11.300 y al final hay más de muebles y enseres, hemos debido comprar. Eso es una posibilidad. Y si hemos comprado, cuando compramos un escritorio, por ejemplo, ¿se origina o se aplica recursos? Al comprar un escritorio, se aplica recursos, pues estamos dando dinero para comprar el escritorio, ¿no? Se está aplicando recursos, por eso es una aplicación. Aunque en este caso la cifra tan pequeña es poco probable que sea una silla, podría ser, ¿no? Pero este incremento, ¿a qué creen que se debe normalmente en el activo fijo? Seguramente a la actualización, no debe ser por actualización este incremento, ¿no? Pero de todas maneras también lo consideramos como aplicación. Ya a la hora de subdividir por cierto tipo de operaciones, ahí vamos a considerar el hecho de que sea por actualización simplemente, ¿no? Después, terrenos de 27.250 a 27.982 también aumenta. El mismo análisis idéntico, aplicación de recursos también aquí abajo de 303 sería los 732 que ya tienen, ¿no? Terreno también aumenta y seguramente es por actualización. Después tenemos edificios. Edificios de 183 aumenta también a 188. Y eso es la misma situación, es aplicación de recursos. Aumento en activo no circulante, resta más en la segunda fórmula, por lo tanto disminuye el capital de trabajo y eso es aplicación de recursos. ¿En cuánto? 5.000, no, 4.929. 4.929.
¿Qué pasa con vehículos? Vehículos está esta vez al revés, disminuyendo. Vehículos disminuyen. Bueno, sí, cuando aumenta esa aplicación, cuando disminuye debería ser origen, por lógica, ¿no? Pero aquí podemos ver mejor esta parte. Si vehículo es un activo fijo y por lo tanto no circulante acá, ¿sí? Y este disminuye, dado que está restando, entonces está menos y eso es origen de recursos. Cuando por la variación de alguna de las cuentas el capital de trabajo aumenta, eso es origen de recursos. Por eso es que tenemos en los vehículos, tendríamos que anotar acá, ¿no? Por acá. No había escrito esa cuenta. Ustedes la tienen en origen de recursos por la diferencia que es, ya hemos dicho, ¿no? 20.000. 19.000, no, a ver, repito, 19.760, esa es la diferencia. A ver, revisan, aprovechar de llamarle. A ver, mientras revisan las expresiones, vamos a llamar lista y a ver, a Rubini, Alafi, Ansoler, Agnés, Ayala, Elías,